En la clase de hoy vamos a analizar el derecho de trabajo en cuanto a lo que podemos llamar su clave colectiva. Así como el principio que rige para el derecho laboral individual es el de tutela del dependiente, dada su condición asimétrica respecto del empleador, en el derecho laboral colectivo esa asimetría se esfuma y el gremio es quien tiene supremacía por sobre la representación empresarial. Veremos cuáles son sus principios fundamentales y cuándo un conflicto ingresa dentro del derecho colectivo. Hola, en la ocasión vemos muy útil abordar el derecho del trabajo desde su clave colectiva, vamos a llamarlo así. Ustedes saben perfectamente que en el marco del derecho individual del trabajo, los dos grandes actores son por un lado el contrato laboral y por el otro lado la relación laboral. La diferencia es que el contrato implica un acuerdo de voluntades, mientras que la relación laboral ya denota la materialización, su concreción, o sea, su ejecutividad. En ese vínculo, tenemos al trabajador como sujeto negocialmente más débil y que amerita una protección especial desde la elaboración de la norma jurídica. Por eso es que en el derecho individual, permítanme recordarles, el principio fundamental es la tutela, la protección del dependiente trabajador, también denominado el subordinado. ¿Por qué? Bueno, precisamente para compensarle la desnivelación o asimetría frente al sujeto empleador. En el derecho colectivo, este sesgo desaparece. ¿Por qué? Porque el trabajador ya no es concebido de manera individual, aislado, sino a través de otro gran actor de la sociedad laboral, por decirlo de alguna manera, que es el gremio, el sindicato. Esto es la denominada Asociación Profesional de Trabajadores, que ya tiene vieja data de traducción legislativa en la historia de nuestro país y que ha significado y sigue significando un enorme avance en materia de representación social, cultural, política y económica de la denominada clase trabajadora. Es más, no solo que se esfuma el criterio de la asimetría en las relaciones, sino que diría que en muchos casos, y esto también basado empíricamente en mi experiencia profesional, es el gremio el que tiene supremacía por sobre las representaciones empresarias. Ustedes conocen perfectamente bien como ciudadanos, no solo como estudiantes de Derecho y futuros profesionales del derecho, que esta realidad existe, es perfectamente tangible. Las presiones y tensiones que el poder de fuego sindical tiene sobre los otros sectores, a la vieja usanza denominados del capital, provocan desnivelaciones al revés. Y el epicentro del ejercicio del derecho colectivo del trabajo se da en la negociación colectiva y, si tiene resultado exitoso, en la celebración del convenio colectivo de trabajo. Recordemos que el convenio colectivo de trabajo, como fuente real de alimentación del motor del derecho laboral argentino, implica el sujeto sindical por un lado y el sujeto de la Cámara Empresarial por el otro. Y ese convenio colectivo de trabajo tiene la definición de ejercer directa vinculación o influencia sobre cada uno de los contratos en particular. Segundo aspecto del derecho colectivo como principio, la categoría profesional.
Nosotros podemos tener un conflicto donde intervengan, por ejemplo, varios trabajadores a la vez. Supongamos 10 trabajadores de una fábrica de Avellaneda que están reclamando simultáneamente retrasos salariales, falta de pago de esos créditos, falta de pago de los aguinaldos, falta de cancelación de sus horas extras debidamente prestadas. Pero ese conflicto no deja de ser individual. En todo caso, será una suma de intereses particulares de cada uno de esos trabajadores que tiene como denominador común el incumplimiento salarial de su empleador. Es lo que en una palabreja más difícil se llama la yuxtaposición de reclamos. Se enciman uno con el otro. La pregunta entonces es, una fisonomía de este tipo, conflictivo, ¿entra dentro del derecho individual o del campo del derecho colectivo? Estaría, la respuesta, dentro del derecho individual, en todo caso, por la pluriindividualidad. Mientras que para que pueda ser calificado como un conflicto que va a ser tomado por el derecho del trabajo en clave colectiva, lo que se requiere es que lo que esté en juego sea el interés profesional de una determinada categoría de profesionales que trabajan. El interés de los periodistas, el interés de los albañiles, el interés de los cocineros, el interés de los abogados, el interés de los contadores, etcétera, 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 de los médicos. El interés de la categoría profesional, es decir, aquello que nos une a un determinado colectivo de trabajadores por la actividad, por la profesión, por el oficio que despliega. En ese proceso de negociación colectiva, donde ya la asimetría no existe, como sí en el campo individual, siempre me gusta insistir con esto para recordar el concepto. La categoría profesional de los trabajadores está representada natural, fáctica y jurídicamente por el sindicato. La organización profesional sindical representativa de los trabajadores, por supuesto, como en todos los demás ámbitos de la vida, incluso la jurídica, responde a modelos. O sea, un marco legal elegido por el legislador en un momento determinado de la historia argentina, que cuando pierde actualidad se torna injusto, cada vez más polémico y cada vez menos eficaz, menos efectiva, menos eficiente como ley que tiene que regular conductas. El principio fundamental en derecho colectivo, a diferencia de como lo era en el derecho individual, el principio de protección del trabajador, acá es el principio de libertad sindical. Y esto tiene dos connotaciones, como valor, de hecho y de derecho. Además de aclarar que es uno de los grandes principios del derecho humano internacional, la libertad sindical, dada en la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la libertad sindical? Bueno, primero tiene que ver con lo que dice el paradigmático artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Dice muchas cosas, reconoce desde luego muchos derechos sociales en favor de los trabajadores, pero en la segunda parte del 14 bis habla de organización sindical libre y democrática. O sea, tomamos el producto organización sindical, pero viene adjetivado dos veces: libertad y democracia. Y señores, esto no es un dato menor, no puede ni debe serlo. Quiere decir que esa organización profesional de trabajadores que representa a los colectivos de esos
dependientes frente al otro sector de los empleadores, pero además también frente al mismo Estado y frente a los partidos políticos, esto generalmente no se dice, implica una responsabilidad social inequívoca e insoslayable. Los gremios tienen que hacer culto de derechos libertarios y de derechos democráticos. Y eso significa desde las puertas del gremio para adentro y desde las puertas del sindicato para afuera, hacia la sociedad. En definitiva, creo que como cierre de lo que venimos desarrollando, el tema sindical y su principio fundamental, que es la libertad sindical, tiene dos grandes aspectos. El individual, o sea, trabajador por trabajador, y algunos llaman la libertad sindical corporativa, entre comillas, es decir, la que le pertenece al propio gremio como sujeto de representación de un determinado colectivo de trabajadores. Pero lo que importa aquí resaltar, me parece, es el ligamen que existe entre ese valor del principio de libertad sindical tan definitorio del derecho colectivo con la discriminación social. ¿Por qué? Porque en materia de discriminación que entrañan actos antisindicales y por ende la violación del principio de la libertad sindical, es lo que más desarrollo ha tenido, a mi juicio, en los últimos años en la Argentina, pero no desde la ley misma, la fuente formal, sino la otra gran fuente del derecho, que es la jurisprudencia, o sea, lo que se llama la doctrina pretoriana, o sea, la elaboración de las decisiones de los distintos tribunales y juzgados de todo el país respecto de una temática determinada, para ir encontrando sus vectores comunes, sus diferencias, sus analogías, sus criterios opuestos o emparentados. La discriminación antisindical es un valor que ha traído como consecuencia, y con esto terminamos, una situación de excepcionalidad en el derecho del trabajo nacional. ¿Cuál es? Primero, recordemos que todo el sistema del derecho laboral argentino está construido sobre el concepto de estabilidad relativa o impropia. Esto quiere decir que aún en una situación de manifiesta injusticia, el empleador puede despedir al trabajador y deberá atenerse al pago de los resarcimientos de los daños que determinan las diferentes leyes. Pero no hay un derecho a la estabilidad absoluta para conservar el empleo. Una de esas excepciones es en situaciones discriminatorias. Cuando un empleador es condenado, sancionado, mediante una prueba debidamente recolectada en un juicio X, por haber tenido un comportamiento de persecución gremial que ha afectado el principio de la libertad sindical, el derecho internacional de los derechos humanos, traído a la Constitución argentina, determina que si la víctima lo pide, no porque el juez quiera o de oficio, sino si la víctima discriminada lo pide, una vez probado, puede llegar a obtener el éxito de la reinstalación en su puesto de trabajo. Esto es la recuperación, para algunos autores, del derecho de propiedad sobre el cargo laboral. Quiero dejar finalmente para ustedes, compartirlos, que esto último que hemos comentado ratifica una vez más, pone en evidencia, es un ejemplo palmario de cuando empiezan a jugar los valores y principios éticos y morales recogidos por el universo y traídos al mundo del trabajo de manera operativa, de manera práctica y de manera funcional. Muchísimas gracias.
En esta clase hemos visto cómo la base de la formación de los gremios radica esencialmente en la profesión, la actividad o la categoría de los trabajadores, y no en cuestiones ideológicas, partidistas o confesional. Mencionamos, para que puedan profundizar luego, la Declaración 98 de la OIT de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, como así también el principio protectorio del derecho colectivo de trabajo, consagrado en artículo 14 bis de la Constitución Nacional.